de Senta. Agradezco mucho la presencia de todos los que están con nosotros hoy en este webinar. Sabemos que por las circunstancias, no solamente del COVID en Chile, sino a nivel mundial, nos ha llevado a explotar mucho las herramientas tecnológicas de trabajo remoto. Típicamente hacemos este tipo de actividades en nuestras oficinas, pero bueno, hoy muy contento de tenerlos con nosotros y de que estén en línea. ¿Algún disclaimer para arrancar? Particularmente hace unos minutos nos preguntaban respecto a la presentación y también respecto al video. Bueno, la presentación la vamos a dejar disponible en una URL, al igual que el video de este webinar. Y vamos a hacer una pequeña presentación para contarles un poco lo que hemos hecho en conjunto con el equipo de datos de Senta. Y al final de la presentación vamos a dejar un conjunto de un tiempo para que vamos a hacer preguntas y para que podamos interactuar. La idea es que ojalá todos tengan los micrófonos apagados. Cualquier duda o consulta que tengan, prenden el micrófono y me pueden interrumpir en cualquier momento, tanto a nosotros como a los panelistas. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Entiendo de que si tienen algún problema, no me escuchan bien, por favor me lo notifican, ya sean por el chat o abren el micrófono. Dado que hay mucha gente que me está colaborando, me van a poder avisar si tienen algún problema de que no se ve bien o algo por el estilo. Bueno, me presento, mi nombre es Tomás Vera, soy el director de investigación y desarrollo de Senta, y en particular hoy los datos han tomado una relevancia muy importante dentro de las organizaciones, tan importantes que hoy, gracias a los datos, muchas empresas han transformado su organización desde un punto de vista tradicional jerárquico a un punto de vista más celular, más orgánico, donde la información es la materia prima que permite a las organizaciones crecer. Y no solamente lo vemos en el día a día con las empresas que toman la información como datos, aseguradoras, banca, el mundo salud, etcétera, sino que lo vemos en el Forbes 500, donde un montón de empresas, hace 100 años hablamos del acero y hoy estamos hablando de que las 5 mayores empresas tienen que ver con la gestión y la administración de datos. Y para hablar de cómo nosotros explotamos esos datos para analizar y poder poner hoy a disposición un panel de COVID-19 a todo Chile y a nivel mundial, es que me encuentro con 3 de los expertos que son parte del laboratorio de datos de Senta Group. En principio nos acompaña Javier Linares. Javier Linares es el subgerente del área de datos. Él es especialista en Big Data, tiene mucho conocimiento en Business Intelligence y adicionalmente está desarrollando sus estudios en un magíster en seguridad. Y bueno, ahí nos acompaña. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Tomás, gracias por la presentación. ¿Cómo están De nada, todos? Javi. Bueno, también nos acompaña Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, en particular, es candidato a doctor de la Universidad de Chile, mención en física, también es magíster en ciencias aplicadas en matemáticas. Él es Data Engineer certificado de Google. Además, tiene muchos años de experiencia, tanto trabajando con inteligencia artificial, manejo y modelado de datos o procesos de datos. Él es profesor también de la Universidad de San Sebastián, en la materia particular en física médica. Y bueno, tiene alrededor de 11 publicaciones en diferentes revistas científicas de muy alto impacto. Y él nos acompaña, así que hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Tomás, gracias por la presentación. De nada. Y bueno, nos hubiese encantado que hubiese balance de género, pero nada, nos acompaña una mujer que representa a todas las mujeres que están en el área de datos y que efectivamente son un plus súper importante dentro de la arquitectura empresarial de Senta. Es Gioconda Herrera, ella es magíster en matemáticas aplicadas, también es Data Engineer de Google, certificada en Google, tiene muchos años de experiencia en ciencia de datos, en inteligencia artificial y en el modelo matemático de diferentes procesos. Así que bienvenida, Gioconda, ¿cómo estás? Hola Tomás, gracias por la presentación y hola a todos. Bien, sin más darle vuelta, o sea, ya se dieron cuenta, los datos hoy son centrales. Hoy la información, muchas compañías sin datos es muy difícil que puedan continuar sus operaciones. Y más que nada hoy porque poder tener esa información de manera rápida, accesible y de una forma en que las empresas la puedan entender es fundamental. Hoy nos estamos dando cuenta de que poder disponibilizar esa información de manera gobernada y de manera fiable a toda la organización es muy importante, y eso lo vimos reflejado hoy con el COVID en la población. O sea, pensemos que la población quería tener información, efectivamente saber qué es lo que estaba pasando con el COVID en cada uno de los países y a nivel mundial, y poder disponibilizar esa información de manera rápida, efectiva, es bastante complejo, y es por eso que nosotros decidimos poder dar una mano no solamente a Chile, sino a nivel mundial. Adicionalmente a eso,
este tipo de ecosistemas en el que estamos viviendo, que no es nuevo, este tipo de incertidumbre que generan este tipo de pandemias, o cosas tan simples como cambiar un proceso dentro de una organización. Pensemos que no solamente las pandemias generan este ecosistema que estamos teniendo hoy, sino que también, por ejemplo, que una organización se tenga que migrar de un modelo tradicional a un modelo ágil, genera lo que se conoce hoy como un entorno VUCA. ¿Sí? ¿Qué son los entornos VUCA? Particularmente un entorno VUCA es un lugar donde hay mucha volatilidad, o sea, los datos o la información que tengo es muy volátil, un día es el número A, mañana es otro número, hay mucha incertidumbre, nadie sabe qué es lo que está pasando alrededor. Todo es complejo, ¿no? Todo parece algo raro, difícil de llevar adelante, complejo, y hay mucha ambigüedad, ¿no? Como lo veíamos en las noticias, hoy hay que llevar barbijo, o hoy no es bueno llevar barbijo, pero mañana sí, y este término se acuña desde la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que hoy lo estamos viendo muy fuertemente reflejado con la pandemia, o sea, algo que está en el aire, este entorno VUCA, donde realmente manejar información, tener certidumbre de lo que está pasando, poder ir a comprar ya es complejo, y la información que nos va entregando las diferentes instituciones son bastante ambiguas. Y bueno, en este desafío es que en conjunto con el equipo Datos, Javier, que fue uno de los que lideró este proyecto, me gustaría que nos pudieras contar un poquito cómo nace la idea de construir este panel y por qué un panel, por qué no un PDF o un documento Word donde estuviera la información que posiblemente también hubiese tenido la misma utilidad y no se hizo eso y se construyó un panel mucho más complejo, ¿no? Como el que estamos dando vuelta hoy en Internet. Sí, bueno, la idea nace a principios de marzo, cuando comenzó a evolucionar el virus en Chile y nos encontramos con una amplia variedad de fuentes oficiales y no oficiales de información. Y esto a nivel regional y a nivel mundial, ¿ya? Entonces surge la necesidad de extraer información, transformarla, almacenarla y visualizar los datos de manera centralizada y automática. Y por esto se comienza como este proyecto, ¿no? Según nuestra experiencia, uno de los retos más importantes con los que se enfrentan los proyectos, este tipo de proyectos, es justamente los cambios constantes que van sufriendo las fuentes de datos. Y hay que hacer hincapié que debido a la situación de emergencia que estamos viviendo actualmente, esto se hace mucho más notorio, lo que nos ha obligado a adaptarnos rápidamente a los cambios actuales, ¿ya? Conocemos lo que se puede realizar con los datos y lo vital que actualmente los datos son para las empresas y para las personas para tomar decisiones. Organizaciones, comunidades y personas se basan en la información que les llega por distintos medios para tomar decisiones de su vida diaria. Y en base a esta experiencia quisimos aportar desde nuestro lado para ayudar en la medida de lo posible que esta situación tan fuerte que nos ha tocado vivir como sociedad sea lo más llevadera, ¿no? Y para esto ideamos diseñar este dashboard dinámico para entregar información. Ahora, ¿por qué un dashboard y por qué en un PDF? Sí, porque claro, porque un dashboard donde puedo tocar cositas, no sé. Sí. Claro, es que primero porque el momento que estamos viviendo es muy volátil, cambia muy rápidamente y la información que está siendo producida es un volumen y variedad bastante amplia, ¿ya? Por lo que debemos contar con las herramientas y metodologías que nos permitan adaptarnos lo más rápido posible a esta situación, ¿ya? Adicional a esto, este tipo de panel da un grado de libertad de análisis para todas las personas que tienen acceso a él. Las personas pueden aplicar filtros, por ejemplo, sobre el mapa, ¿ya? Por ciudad, por país, y poner atención en el punto de interés en particular que cada quien tiene y quiere observar y hacer lo que se llama, como en el mundo del BI, un drill down sobre el dato que está viendo. Si nosotros hubiésemos publicado un PDF, como tú comentas, la velocidad de adaptación, primero, iba a ser muy lenta, y segundo, que íbamos a entregando información estática, que más bien iba a mantener a las personas como digamos, de alguna manera encadenadas simplemente lo que estaba viendo, y no iba a poder hacer énfasis en lo que a él realmente le interesa ver en este caso en particular. Bien, a mí me encanta lo que dices porque creo que está muy alineado al hecho de democratizar la información. Yo tengo un PDF, es lo que yo ya mastiqué, está ahí estático. En cambio, con la herramienta que ustedes crearon, le permite a la gente él imaginarse qué puede hacer con esos datos, filtrándolos y buscando una forma de interpretar de manera diferente los datos. Me encanta lo que me dice. Es que tal cual, como para acotar algo ahí un poco, que más adelante lo vamos a ver, una de las primeras cosas que habían de las primeras versiones del dashboard es que podías ver información por clínica, por ejemplo. Y esto es súper importante porque si una persona tenía alguna dolencia que no tenía nada que ver con el coronavirus, por ejemplo, no va a ir a esa clínica, claro. No va a ir a esa clínica, exactamente. Entonces, esto es la libertad que nosotros queremos entregar. Ahora sí me parece mucho más fácil generar un PDF, o sea, en esfuerzo, no sé, en pila, en tiempo que lo tengo que meter, a desarrollar un dashboard de esta característica. Entonces, ¿cuál fue el análisis que ustedes hicieron? ¿Cuál el cliente objetivo que pensaron?
¿Cuál fue la idea que se le generó? ¿Cuál es el impacto que estaban buscando construyendo este dashboard? Sí, bueno, básicamente nosotros queremos que todas las personas hoy en día estén bien informadas con respecto a lo que está pasando a nivel mundial, ¿ya? Es bien sabido que hay muchas teorías de conspiración, muchos memes dando vuelta, mucha información falsa, y esto pone a la gente en una situación bastante terrible y que le genera muchísima ansiedad, ¿no? Y por esto nos preocupamos de tomar los datos de fuentes con información oficial y con esto poder mostrar un resumen que les permitiera a las personas en general estar bien informadas y además de eso concientizar a las personas, ¿ya? Nos parece importante que se vea de manera fácil el comportamiento de la pandemia y el impacto que podría esto tener si nos descuidamos con las medidas que los expertos recomiendan tomar y con la precaución y cuidado que nosotros como ciudadanos debemos estar tomando, ¿ya? Sobre todo si vivimos en comunas que están siendo muy afectadas, por ejemplo. En resumen, nosotros lo que queremos es trabajar los datos que están siendo generados, los datos verídicos, por supuesto, y tratarlos y convertirlos en información oportuna y de ayuda para el público en general. Y lo más importante es que esta técnica sea fácil y entendible para interpretar por cualquier persona. O sea, nosotros no nos estamos enfocando en un especialista en Big Data, o en un especialista en Business Intelligence, o en un doctor. No, queremos que el público en general pueda ver este panel y rápidamente captar la información que nosotros estamos tratando de transmitir. Que el mensaje real que está saliendo de los datos llegue de manera clara y fácil de interpretar. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Perfecto. Además, yo recuerdo, Javier, que bueno, gracias a la información que proveyó este panel, fue que en Senta empezamos a tomar medidas de home office mucho más rápido que a lo mejor que las que dictara el gobierno. Ahora, siento que efectivamente hay muchas características de cómo abordar este proyecto, porque claro, como tú lo decías, o sea, acá hay información falsa, diferentes fuentes de información, hay que pintar esta información. Creo que una sola persona tenga la capacidad de hacer todo eso parece algo inmanejable, ¿no? ¿Cuál fue la desafío? ¿Cómo abordaron este desafío dentro del área de datos para poder llevarlo adelante? Sí, o sea, tal cual como tú comentas, es un equipo bastante interesante, la verdad. En general, el mundo del tratamiento del dato es bastante heterogéneo. Para esta ocasión en particular, contamos con especialistas en el desarrollo de pipeline del dato. La gente que va a tomar los datos de la fuente, los extrae, empieza a tratarlo, limpiarlo para que sea, vuelvo y repito, como fácil de entender por cualquier persona, ¿no? ¿Ya? Adicional a esto, contamos con especialistas en el proceso de RPA, que son procesos que son automatizaciones de procesos de simulación de lo que hace un humano para extraer información de una página web, por ejemplo, ¿ya? Así como científicos de datos y expertos en visualización. Trabajar en sincronización con este tipo de equipo es fundamental para dar el resultado que esperamos. Hay que tomar en cuenta lo que tú estás comentando, que cada quien está trabajando desde su casa, y es súper importante la coordinación para estos casos. Lo más interesante de esto es que esto no ha sido algo impuesto o un proyecto que nació impuesto por la empresa en general. ¿Aló? ¿Te Es perdimos? un trabajo colaborativo que gente, y ahí las personas comenzaron a aportar ideas para mejorar la visualización, el procesamiento de los datos, nació el modelo predictivo, y de todos estos puntos que se deben tener en cuenta para un desarrollo como este que estamos viendo actualmente. Perfecto, perfecto. Bueno, en particular, siento, bueno, que estuviste a cargo de toda la coordinación y la generación de esto, pero tú me comentabas en off hoy que también a Gioconda fue la que le participó, o sea, la que le tocó liderar todo el desafío que tiene que ver con seleccionar las fuentes de datos, limpiarla, generar esto que tú mencionabas hace un ratito como pipeline, ¿no es cierto? Como cadena de tomar los datos y dejarlos en algunos lugares estables. Y nos contaban también en off que había un desafío muy grande en el formato que tenían esas fuentes, que eran muy cambiantes, que estaban en formatos que a lo mejor los humanos solamente pueden entender y no las máquinas. No sé si, Gioco, nos puedes contar un ratito cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentaron a la hora de desarrollar este board. Hola, Tomás. Sí, claro. Mira, lo primero que se hizo con el equipo de desarrollo fue diseñar cómo y qué es lo que queríamos contar y mostrar a través de este panel, ¿no? Y eso nos llevó a una amplia investigación sobre la variedad de fuentes con las que contábamos. Sabíamos que necesitábamos una fuente de información que sea completa, coherente y confiable. En la primera versión del panel que se realizó, comenzamos a bajar la información de la página oficial del Ministerio de Esta que vemos en pantalla, ¿no es cierto? Sí, que es la del MISAL. Esta nos ofrecía todos los días de entre las 12 y 1 de la tarde, subían un archivo en PDF, como
Como ese que vemos ahí, ¿no es cierto? Como la que se ve ahí, donde se detallaba por cada caso infectado se detallaba la región, el sexo y el centro de salud donde se atendía. Perfecto. Con esto nosotros implementamos y diseñamos el primer panel que mostramos al público y a Centa en particular. Es más o menos esa la forma que tenía, ¿no? La primera versión. Exactamente, esa es la primera versión. El cual nos brindaba por cada caso, el cual nos brindaba una información estadística de todos los casos reales. Podíamos ver por cada región cuál es la clínica que más número de contagiados había detectado, como en el caso que vemos en pantalla, si en Santiago, la región, la clínica más afectada o la que más estaba reportando casos afirmativos era la clínica alemana. Okay. Pero, si recordamos nosotros, este panel fue publicado en las redes sociales el 17 de marzo. Ok. Y el MinSal, el 18 de marzo, dejó de subir esta información. O sea, ya no teníamos los detalles como para poder mostrarlos de la manera que se estaban viendo. Exactamente. Con este cambio, obliga al equipo de desarrollo a volver a diseñar nuevamente y buscar fuentes de información para volver a contar una historia diferente a la que estábamos contando. Ok. Entonces, ya perdíamos la resolución de los datos, la fuente nos había cambiado totalmente y volvemos a comenzar a buscar fuente de información veraz. Claro, porque de la fuente oficial dejaron de tener las clínicas, dejaron de tener un montón de información que había antes, ¿no? Exactamente. MinSal solamente nos arrojaba información por regiones, globalizaba o generalizaba todos los casos por regiones, nos daba solamente casos nuevos, totales, después fueron agregando los fallecidos y por último fueron agregando la información que se ve abajo, casos recuperados a nivel nacional. Y como veo, pasaron de tener un PDF de fuente, después una página web. Exacto. Supongo que, claro, es difícil pasamos de un proceso RPA a un proceso un poco más de web scraping, porque ya teníamos que ir a la fuente y empezar a capturar esta información. Choco, ¿qué es RPA para Human Beings? Yo que no cacho mucho qué significa eso, ¿qué es? RPA es automatización robótica de los procesos. Ah, ok, perfecto. Es como que codificas como un robotito que simula un humano o algo así, ¿no? Perfecto, exactamente eso. O sea, él es capaz de imitar todo lo que nosotros hacemos. Qué sé yo, ingresar a la página, buscar, seleccionar los datos, copiarlos a cualquier, o sea, un TXT, un CSV y... Perfecto. Es como que simula que un humano está entrando a la página web y se lo deja en algún lado para que otra máquina lo pueda entender. Exactamente eso. Bien, increíble. Y después eso, ¿cuál fue el resultado, no? Cuando empezaron a tomar todas esas fuentes de datos. Claro, se hace una segunda versión del dashboard. En la parte superior empezamos a mostrar información general de Chile, en la parte inferior empezamos a mostrar información a nivel global, a nivel mundial. Para la información a nivel mundial utilizamos las fuentes oficiales de la Universidad de Johns Hopkins, la OMS, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, entre otras fuentes. Perfecto. Y acá, bueno, me imagino, ahora, para mí esto es gigante, ¿no? Porque me están hablando de un montón de fuentes de información de universidades, de Chile, que tuvieron que involucrar un montón de personas para poder construir este dashboard, ya sea cientistas de datos, la gente que conoce de cómo visualizar estos datos, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo ocurre la magia de esto? ¿Cuál es la arquitectura que necesita tener una aplicación de estas características, un panel de esta característica? Si yo quiero cocinar la torta en mi casa, ¿qué uso? ¿Qué herramientas debería utilizar? Ya mira, para el dashboard en particular, está desarrollado en Data Studio, que es una de las herramientas de Google. Esto que vemos acá es Data Studio, ¿no es cierto? Esto lo que vemos acá, esto es Data Studio. Perfecto. Esta herramienta nos permite visualizar los datos y agrupar de diferentes fuentes o de diferentes fuentes la información. Perfecto. Si bien el objetivo de todo este proyecto era esta parte final, la visualización, detrás de esto, o sea, Data Studio no es la única tecnología detrás de todo este proyecto. Para eso se construyó toda una cadena de suministro del dato, o sea, empezamos desde la extracción de la fuente hasta que llegamos a la visualización y todo esto se desarrolló usando herramientas GCP.
Perfecto. Por eso ya aparece esto que tú nombrabas hace un rato como, El WePatch como RPA, RPA. claro. Exacto. Perfecto. Mira, la WePath automatización. es la herramienta de RPA, ¿no es cierto? Eso es lo que Sí, usaron. esa es la que utilizamos en este proyecto para crear este robot, o sea, este RPA. Perfecto. El WePatch se puede ejecutar desde un Computer Engine, que es la máquina virtual de ¿De GCP. Google? Sí. Ok. Esto automáticamente descarga los archivos de las diferentes fuentes y me los almacena en un Cloud Storage, que es, o sea, ahí Ustedes armaron su data lake, ¿no es cierto? Es como... exacto, ahí es donde nosotros hablamos de data lake. En el Cloud Storage llega la información, automáticamente se activa una function, hace todo el gobierno de datos. Esto es algo muy importante en todo el proceso de los datos, porque toda la información que íbamos bajando hay que guardar de dónde viene, a qué hora se baja, qué día se baja, para poder tener toda la trazabilidad de los datos como tal. Wow. El Cloud Function hace todas las transformaciones que se debe hacer en cada una de las fuentes y me las va ingestando en BigQuery. Y el Data Studio se alimenta a través de BigQuery. Perfecto. Y esto de RAW que aparece ahí, que es crudo, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Ya, mira, la información que se baja de las fuentes, o sea, de la cruda, llega al landing, ahí como te comenté se activa el function y la información cruda sin transformaciones se guarda en el Cloud Storage RAW. Perfecto. Eso por si mañana necesitamos hacer otra cosa o con algún esa información, ¿no? falla, tenemos toda la información cruda en nuestro Data Lake, ¿no es cierto? Exacto. Ahí me gustaría igual complementar un poquito. Más adelante igual vamos a ver el modelo de datos el modelo que desarrolló Alejandro, y es importante que él cuente como con la información lo más cruda posible para que él pueda hacer todas las evaluaciones y el descubrimiento de patrones necesarios para poder asegurar que el modelo que está entregando sea un modelo que realmente sea fidedigno con información real para creerle. Perfecto, perfecto. Increíble, increíble. Y esta cosa de BigQuery, porque una consulta gigante, ¿qué es? Mira, ¿Qué es BigQuery? BigQuery es el Data Warehouse por excelencia, o sea, de GCP. En el caso de este proyecto, BigQuery, nosotros lo que hacemos es armar una gran sábana de datos con la información centralizada de todas las fuentes. Agarrábamos todas las fuentes, todos los datos de cada una de las fuentes, hacemos las transformaciones como comentamos. Cuando hablo de transformaciones y limpieza de datos, a veces es difícil imaginarse la complejidad que hay detrás de esto, porque mire, en este caso particular había unas fuentes que los datos venían todos en mayúscula, la información venía con estados, ciudad y país, y nosotros lo que hacíamos, homologar todo eso, ¿no? Homologar toda la información y ingestarla en BigQuery. En BigQuery lo que tenemos es la gran sábana de datos, donde tenemos país, número de casos totales, los fallecidos y los recuperados. Claro, algo muy parecido como lo se ve acá, donde dice detalle por región, donde está la región, casos totales, muertes, recuperados. Exactamente, etcétera. eso es lo que arrojamos y lo que disponibilizamos en BigQuery. Perfecto. Ahora, yo siento que es una herramienta muy potente, posiblemente la de visualizar la información, verla, navegar entre esa información, etcétera. Pero me llama muchísimo la atención este dibujito que aparece en el medio, ¿no? Que dice nuestras predicciones. Esto es como tener una bola de cristal, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, también me comentaban en off, ¿no? Como para que yo empezara a cachar un poco, que Alejandro estuvo involucrado en toda esa magia, ¿no es cierto? De cómo poder usar diferentes modelos de predicción, que todavía a mí me sigue pareciendo algo heurístico, sí, medio ocultista. Así que, Ale, no sé si vos nos podés contar un poco cuál fue el desafío de crear una cosa así como predictiva. Claro. Lo primero, mencionar que, bueno... Sorry, Ale, sí, me supongo que si tú nos vas a contar es porque estás respaldado por la ciencia, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, a eso me refiero. No, para nada. De hecho, todo esto está súper fundamentado en artículos de investigación, libros, literatura, etc. Y lo primero es que, bueno, siempre todos queremos hacer predicciones, todos queremos saber cómo se va a comportar esta población de infectados, y el principal reto es la cantidad de datos. Cuando uno hace una exploración en la literatura sobre modelos predictivos, está como la rama de Machine Learning, los modelos que vienen del área de Machine Learning, y hay otros que vienen de disciplinas como el modelaje matemático, sistemas dinámicos, etc.
La diferencia está en que, si bien los modelos de Machine Learning son bastante poderosos, requieren una gran cantidad de datos para poderlos entrenar. Mientras que otros modelos, que vienen más como de la epidemiología, en este caso de la epidemiología matemática, basados en ecuaciones diferenciales, pueden ser entrenados con mucha menos cantidad de información y con muy alta precisión. Ahí, Ale, como seguramente yo ya me perdí cuando tiraste ecuaciones diferenciales, además me empecé a retorcer porque me acordé de la universidad, pero seguramente si mucha gente tiene dudas de lo que estamos hablando o que tiene inquietudes, en el chat nos pueden escribir y al final de la conversa podemos resolver todas esas dudas. Perdón, Ale, dale nomás. Sí, Ok. ¿Y iban a decir algo? no, es que yo estoy viendo aquí algunas preguntas y iba a hacer el mismo comentario que la estamos tomando y ahí vamos a ir respondiendo como para no interrumpir el desarrollo. Ok, entonces en este caso partimos con un modelo bastante sofisticado de la epidemiología matemática que se conoce como modelo SIR. Y este modelo lo que hace es clasificar a la población en 3 categorías. La categoría de susceptibles, que son aquellos individuos que pueden ser infectados por el virus. La categoría de infectados, que son aquellos individuos que son portadores del virus y que pueden propagarlo. Y finalmente la categoría de recuperados, que son estos individuos que padecieron la enfermedad y luego se recuperaron. Y estas ecuaciones que se ven al lado derecha... Sí, esta cosa rara, explícanos, porque yo ya pensé que era algo egipcio, no sé. Sí, aunque se ve bastante complejo, realmente es muy, muy simple y está basado en principios heurísticos también. Por ejemplo, la primera ecuación dice que la tasa de susceptibles se reduce proporcionalmente, beta que está ahí es una constante de proporcionalidad, bueno, se reduce proporcionalmente a la población, con respecto a la población, ¿no?, de susceptibles y de infectados. Lo que tiene sentido, entre más susceptibles hay, más infectados hay, más se va reduciendo esta población. Luego, la segunda ecuación, que quizás es la principal, da la información de cómo es la dinámica de los infectados. La dinámica de los infectados va a crecer con estas poblaciones. Entre más infectados tengo, más crece el número de infectados. Entre más susceptibles hay, más gente puedo infectar. Y se reduce con el número de personas que se recupera, que es proporcional al número de infectados. Y finalmente, la dinámica de los infectados es proporcional, o sea, la tasa de variación de los recuperados, perdón, es proporcional al número de infectados. Es decir, un porcentaje de estos infectados se recupera. Perfecto, perfecto. Entonces, las ecuaciones terminan siendo bastante simples. Perfecto. Ahora, si bien eso parece simple, bueno, ¿cómo se mastica esto y termina en algo que los humanos podamos entender? Bueno, este era el modelo estrella que aparecía en la literatura de epidemiología matemática. Okay. Sin embargo, en nuestros primeros intentos por modelar los datos que veíamos reportados en todas las páginas y fuentes de datos que mencionó Yoconda, veíamos que no calzaba del todo. Okay. Y entonces esto nos obligó a hacer primero un análisis exploratorio de datos para tratar de entender esa información, y lo que encontramos fue que aparecían 3 fases. Y estas fases eran caracterizadas por esta tendencia de crecimiento exponencial. En una primera fase, que era la fase, digamos, de desinformación, el virus crecía a su máxima velocidad, y esta velocidad es capturada en este gráfico que se ve en pantalla, que está en escala logarítmica en el eje Y. La pendiente de las rectas que se ven ahí captura esa velocidad de propagación. Perfecto. Entonces, vimos que aparecía una velocidad de propagación, es decir, el virus se propagaba a muy alta velocidad, y luego, en una segunda fase, que es esta fase verde que se ve ahí, esa velocidad de propagación se redujo, y nosotros, digamos, la hipótesis que hay detrás es que, digamos, también confirmada con diferentes fuentes de información, es que la población reacciona ante la propagación del virus, se asustan y empiezan a autoimponerse medidas de aislamiento, es decir, la gente prefiere no salir. Y luego hay una tercera fase, que es la respuesta y ahora de las políticas del Estado frente al virus, en donde también logra reducir esta tasa de infección del virus. Perfecto. Entonces, ahora, en simple, como para poder, yo como en mi casa, para explicarle a mi abuelita, a ver si entendí, ¿no? Porque es nuevo para mí esto. La línea negra quiere decir que esa sería la velocidad con la que infectaríamos si no hacemos nada, ¿no es cierto? El modelo me dice, voy a ir en esa dirección. Ahora, si la población por sí sola toma alguna medida, se aísla o toma algún tipo de resguardo, sería la verde, ¿no es cierto? Sí. Y la azul es cuando el gobierno
de alguna manera impone alguna restricción, etcétera. Sí. Y capturar todas esas pendientes es lo que hicieron ustedes construyendo un nuevo modelo de predictivo, ¿no es cierto? ¿Eso es más o menos? Bien. De hecho, esto va como en el enfoque de lo que llaman Data Driven Modeling, que es modelos conducidos por los datos. En este caso, los datos nos estaban diciendo que el coeficiente de viralidad o el coeficiente de expansión de este virus era variable, y lo que hicimos fue reformular el modelo y construir un nuevo modelo, pero esta vez inspirado en el modelo SIR, en técnicas de Small Data y en esto de hacer el coeficiente variable, pero con esa varianza extraída de los mismos datos. Perfecto, increíble. Y más o menos, estos son los resultados, ¿no es cierto? Como... Sí. Bien. Bueno, sobre esto, la gráfica de la izquierda, que a mí me parece que es interesantísima porque básicamente este resultado nos los devuelve el modelo tratando de ajustar cómo es la forma en que varía esta tasa de expansión del virus. Nos empieza a decir que al principio tenía un valor, luego un segundo valor en una segunda fase y un tercer valor en una tercera fase. Y se ve cómo empieza a reducirse esa tasa de contagio, es decir, las medidas que estamos aplicando como sociedad y las medidas que está aplicando el Estado de alguna forma están funcionando. Y se pueden medir. Ojo, estos son resultados que los datos ofrecen. Esto es knowledge discovery sobre los datos. Perfecto. Entonces, con esto queremos decir que esa curva que está generando, que ojalá llegue a cero, ¿no? En las fases, es que la tasa de contagiados que está habiendo gracias a las medidas que estamos tomando, ¿no es cierto? Sí. Vos hace un rato nos contabas que había una fase 4. ¿De qué se trata esa fase 4 en tu modelo, no? ¿En el modelo que diseñaron ustedes en el área de datos? Sí. Bueno, siguiendo este análisis exploratorio de datos, con los últimos datos que hemos visto reportados en estas fuentes de información, está empezando a aparecer una cuarta fase, con una reducción aún mayor a la tasa de propagación del virus. Y nuestra hipótesis es que finalmente el gobierno ha seguido aplicando medidas, en este caso aislamiento selectivo en regiones, regulación con respecto al número de personas en ciertos establecimientos, por ejemplo, de comida, distribución de alimentos, etc. Entonces, esas nuevas políticas obviamente también tienen un efecto en la tasa de propagación del virus y las estamos empezando a ver. Perfecto. Ahora, yo sí me he dado cuenta que me ha costado mucho leer el gráfico anterior, ¿no es cierto? Este que veíamos hace un ratito, entender un poquito este gráfico que es, parece súper simple, ¿no? Pero leerlo se me complica un poco más, pero me fue muy transparente poder leer el dibujito que está a nuestra derecha, que es el que dice nuestra predicción y el forecasting de infectados. ¿Cómo lograron ustedes llegar de alguna manera a pasar de estos grafiquitos, ¿no? Que obviamente el Ale, Gioconda y Javier, que son extremadamente técnicos, lo pueden entender, pero que bueno, para nosotros, para la población normal, se hace un poquito más difícil masticarlo. ¿Cómo lograron llegar a poder dibujarlo de una manera en la cual, sin la intervención de nadie que me lo explique, lo pueda ver inmediatamente, pretentivamente me dé cuenta de qué me están hablando? Ahí no sé, pueden contarme los tres, no sé cómo fue lo que hicieron. ¿Los perdí? Sí, estaba conversando y tenía el micrófono apagado. Ya. Pero una de las cosas más importantes de las cuales nosotros siempre nos preocupamos aquí es justamente o nuestra misión principal, es que la información que le llegue a las personas sea información que sea muy fácil de interpretar y fácil de entender, ¿ya? No es un proyecto diseñado para especialistas en salud o para especialistas en IT o para especialistas en el mundo del dato, sino para que cualquier persona de la sociedad pueda ver este panel y sea más o menos fácil de entender, ¿ya? Y para eso nosotros nos enfocamos mucho en técnicas de Gestalt, ¿ya? Las técnicas de Gestalt básicamente se enfocan en que nosotros, los humanos, el 99% de los humanos interpretamos la información básicamente siempre de la misma manera, ¿ya? Utilizamos principios de proximidad, de movimiento. Un ejemplo muy simple es el ejemplo de que cuando nosotros estamos aprendiendo a leer, nosotros vamos pegando, digamos, letras, M con A, más M con I, mi, pero cuando nosotros entrenamos a nuestro cerebro que aprenda a leer, ya el cerebro cuando ve una palabra que tiene que leer, él no va uniendo las letras, sino que él ve la imagen y la interpreta. Y así todos los humanos vamos viendo la información, ¿ya? ¿Tiene que ver algo esto, Javi, con
con lo que discutimos el otro día de la gente de Fórmula 1? Por ahí tiene... Sí, claro, justamente a eso igual quería llegar un poco. Los que somos fanáticos de la Fórmula 1, vemos que de varias maneras le van entregando mensajes a los pilotos, ¿ya? Tomemos en cuenta que estos son tipos que van en autos a 200 kilómetros por hora, que tienen que ir hiper concentrados y que tienen un desgaste mental y físico bastante importante durante la carrera, que dura aproximadamente 3 horas, y ellos necesitan estar normalmente teniendo mucha información, ¿ya? Entonces, a ellos alguna información se la dan por audio, pero cosas muy particulares y que no influyen mucho en las decisiones que este tipo tiene que tomar durante la carrera. La mayoría de la información que le llega al piloto que va en el auto es información que le entregan en un cartelito donde él puede ver la posición en la cual va, la velocidad en la cual va, la vuelta en la cual va. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque él puede seleccionar dónde enfocar su atención, que es lo que nosotros queremos hacer justamente con el panel. Que la persona enfoque la atención solamente en lo que le convenga, en lo que quiera ver y en lo que quiera explorar. A nivel geográfico, a nivel de centro clínico, a nivel de país. Por ahí preguntaban a nivel mundial. En el caso particular mío, vivo en Chile de hace varios años atrás. Pues tengo familia en varias partes del mundo, entonces me interesa ver cómo se está comportando esta enfermedad en el resto del mundo. Y esto es lo que nosotros queremos lograr básicamente con este tipo de panel. Y es por eso que llegamos a un resultado como el que está acá. Déjame ver si puedo mostrar el resultado en vivo. Todos siguen viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Estoy tratando de cargar el dashboard. Que como tú comentabas, claro, es en el medio, que es teóricamente lo más importante, en los casos nuevos, más las predicciones. ¿Sí? Exacto. Sí, es que si te fijas, una de las cosas muy importantes cuando tú vas a entregar información en un panel es dónde vas colocando la información. Nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Perfecto. Entonces, la información principal que tú quieres que la persona vea tiene que estar publicada en la parte superior izquierda del panel, ¿ya? Y por eso nosotros colocamos, están en la parte superior izquierda, como los números resumen. Adicional de eso, están los números resumen, el título del número resumen, y está expresado con colores. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos asociamos los colores a tipo de mensaje. Si nosotros vamos a hablar de número de muertes, no podemos ponerle un color azul o verde, que generalmente son como colores asociados a un mensaje positivo, ¿ya? Perfecto. Si nosotros vamos a hablar de los recuperados, sí tiene que ser verde o azul. Y esto es justamente para que las personas puedan interpretar y cachar rápidamente cuál es el mensaje que estamos tratando de mostrar en este caso en particular. Después, perfecto, en la parte derecha del panel te puedes encontrar con el mapa, que igual es importante para nosotros porque tú puedes ver en la parte derecha del mapa, está enfocado en Chile, y tú puedes ver varios circulitos que están ahí. Estos circulitos lo que le dan fácilmente a interpretar a la persona es que el tamaño del círculo y la intensidad del color del círculo te da el mensaje de la cantidad de casos que se han disparado en esa región o zona en particular. Y tú puedes empezar a aplicar filtros por esa región y vas a ver el comportamiento de la cantidad de infectados, la cantidad de recuperados, la cantidad de, lamentablemente, personas fallecidas que tenemos. Perfecto, perfecto. Eso es lo que estaba viendo. Y vi que más abajo está como la misma información, pero a nivel mundial y con esta misma facilidad de poder filtrar solo con un clic, ¿no? Estamos sí, viendo... tal cual como estaba comentando, en la parte superior del panel, que es el mensaje principal que nosotros queremos mostrar, están los datos de Chile, porque en Chile es donde vivimos, hacemos vida, está la empresa, y ahí queremos nosotros mostrar la información principal, y en la parte de abajo también damos la posibilidad a personas como nosotros, como yo en mi caso en particular, que podemos evaluar cómo está el comportamiento de la enfermedad en el resto del mundo en particular. Perfecto, perfecto. Increíble. Bueno, nada, espero que haya sido de su interés, que les haya quedado un poco más claro de cómo fue el proceso de construcción, de building de este dashboard, y lo dejamos abiertos a preguntas, a consultas, a cualquier sugerencia que tengan respecto a cómo ha sido este proceso, cosas que los podamos ayudar a poder construir sus propios dashboards o simplemente poder entender más en profundidad cómo construimos esto. Así que dejamos el micrófono abierto para quien quiera hacer preguntas. Igual mientras algunas personas tal vez organizan sus ideas para hacer preguntas, por aquí he ido notando algunas. Y Fernando Caneo Mercado, él dice que el Ministerio de Salud entrega la información una vez al día entre las 10 y 11 de la mañana respecto al corte del día anterior a las 9.
y él dice que por eso no ve la complejidad en la carga. Sí, tal cual como tú comentas, Fernando, cargar un archivo digamos, a un cloud storage, por ejemplo, no es una tarea compleja. Es como cargar un archivo a un Google Drive. Y eso es parte de la flexibilidad que te otorgan las herramientas de GCP. Aquí la complejidad está en el tratamiento del dato. Toma en cuenta de que primero teníamos que leer archivos PDF, después teníamos que leer una página web, y como todos los gobiernos alrededor del mundo han tenido que reaccionar de manera reactiva, valga la redundancia, a la velocidad con la cual ha evolucionado esta enfermedad, los gobiernos entregaban los datos de un día para otro, cambiaban la forma en que entregaban los datos. ¿Ya? Ahí Gio comentó que a veces venían datos en mayúscula, en minúscula, a veces colocaban el resumen, a veces los colocaban el detalle, y las personas en general de tecnología que hemos tenido la oportunidad de tratar con datos y sobre todo con free text, sabemos lo complejo que es abordar este tipo de datos y empezar a hacer análisis sobre ello. Entonces, la complejidad no es en la carga. La carga, como tú bien comentas, es súper simple. Son cargas batch con datos acotados, y la complejidad es en la captura y el tratamiento de los datos. Entonces, ahí quería como recalcar un poco eso, ¿ya? Y por ahí también preguntan que los datos en streaming, pero Antonio Camaño de Red Salud le contestó que no se puede en tiempo real, justamente porque el Ministerio de Salud entrega los datos una vez al día y ahí se van haciendo las cargas batch. Tenemos que tomar en cuenta... Entiendo, Javi, que había un site web que estábamos recuperando la información cada 30 minutos, ¿no es cierto? Sí, yo creo no que... Es cercano, o sea, no es ni en streaming ni cercano en tiempo real, pero también había ahí una complejidad de empezar a rescatar los datos por si algún país la había actualizado, ¿no es cierto? Eso justamente iba a comentar que cada 30 minutos nosotros hacemos como un barrido, por decirlo de alguna manera, de todas las fuentes. Bien SAL solamente la actualizan una vez al día. Hay otras páginas que la actualizan, o otras fuentes que la van actualizando cada 15, 5, 10 minutos, hasta 30 minutos. Hay una pregunta respecto a BigQuery que la hizo René Martí, que dice, ¿cómo han lidiado con el máximo de 1000 cargas diarias de información por tabla en BigQuery? Ya, en este caso en particular no tenemos ese problema porque los datos que se están generando son pocos registros, ¿ya? Pero nosotros, ya hablando de los casos particulares de proyectos en organizaciones de Senta, sí hemos tenido oportunidad de trabajar con tablas hasta de 75 millones de registros, 90 millones de registros más. Habría que ver la manera en que ellos están haciendo la carga, que están golpeando a BigQuery con la cantidad de inserciones que están comentando. Recuerdo, Javier, que en un proyecto de IoT en el que participamos, teníamos este problema de tener información en tiempo real y poder sumarizarla de manera correcta dentro de los paneles, y la decisión que tomamos es, más allá de solamente tener información cargada en BigQuery como resumen total, la información cercana al tiempo real, o lo que usábamos era directamente una fuente de datos diferente a BigQuery para el board. Y esto tiene que ver con consistencia eventual, ¿no es cierto? Usábamos la técnica de consistencia eventual para que nuestro dashboard se mantuviera actualizado y no repercutieran este límite de cargas que existe hoy sobre BigQuery. Sí, es que por eso justamente comento que no sé de qué manera están trabajando esto, porque hay varias formas de abordarlo. Una forma que nosotros lo hemos hecho es que tú puedes generar un resumen, o como hacías cuando ibas a ingestar data en un data warehouse, que tú entregas los datos precalculados y tú puedes entregarle como toda esta pega del cruce de los datos, tratamientos, etcétera, y entregar a un data flow que puede procesar data de manera distribuida. Generas el resumen y esto lo ingestas en un BigQuery. Esto es una forma de solucionarlo. La otra forma que puedes solucionarlo es que tal vez por las razones de tu negocio, quizás BigQuery a lo mejor no es la herramienta que tú necesitas en este momento en particular, y puedes migrar a un Bigtable, por ejemplo, que te va a permitir tener una latencia mucho más baja, tanto de ingreso de datos como de respuesta en consulta. Habría que valorar el caso en particular que ellos están viendo. En este caso, para este proyecto que nosotros estamos realizando, no tuvimos ese dolor de cabeza, porque son muy pocos registros los que se generan, pero lo hemos vivido en otros casos en particular. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Sager, que nos pregunta que según nuestro modelo predictivo, ¿no es cierto? Esta a lo mejor es un poquito más para Ale, ¿qué predicciones tenemos actualmente en cuanto a las fechas de reducción y estabilización?
Ok, bueno, lo primero mencionar que el coeficiente de propagación del virus sea variable significa que estas predicciones pueden variar, pero con el modelo actual como lo tenemos, se estima que esta curva de infectados va a mantenerse creciendo y se va a estabilizar, es decir, va a dejar de crecer cerca de 100 días, es decir, cerca de 3 meses. Okay. Eso es lo que está diciendo el modelo hasta ahora. Ok, ojalá entonces la fase 4 empiece a activarse rápido, ¿no es cierto? Para que esa curva empiece a decrecer. Sí. Bien. Tenemos otra pregunta de Fernando Canedo también que dice que ¿cuáles son las métricas de error del modelo y sus valores aproximados? Ok, para el modelo utilizamos, o sea, en esta fase de entrenamiento, error cuadrático medio sobre los valores, bueno, raíz cuadrada del error cuadrático medio, y los valores, creo que tenemos un site en donde está toda la documentación técnica, pero pudiese mirarlo en este momento. O sea, digamos, el error se minimizó. Igual, digamos, los datos tienen una componente estocástica, así que el error nunca va a ser cero. Aquí nunca vas a poder tener, nunca vas de hecho, ni siquiera existe la posibilidad de tener overfitting. El error era acá está, 309 en root mean square error. Perfecto, perfecto. Pero eso es un número. Lo importante de esto finalmente es que es el mínimo valor encontrado por el modelo. Y el ajuste del modelo con los datos que estamos viendo y las predicciones futuras ha sido bastante bueno. Bien, tenemos otra duda que dice que con respecto a la carga, si bien no es compleja, porque la están realizando una vez, pero si tuviéramos múltiples cargas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos la información en streaming de todos los casos? Supongamos que tuvimos, como los proyectos que tenemos de IoT, si tuviéramos enchufado esto un panel a las clínicas, donde cada vez que entra un infectado o cada vez que se recupera una persona, aprietan un botón rojo o verde. ¿Cómo sería la arquitectura de esta solución? ¿Les pongo la arquitectura para que cuenten un poco cómo podría ser? Sí, y no, yo creo que igual ahí Gio puede contar un poco porque quizás la persona no escuchó la parte donde se cuenta que estamos extrayendo datos no solamente una vez al día, sino que estamos haciendo un proceso que corre cada 30 minutos, creo yo. No, pero la pregunta es si esto fuera streaming, ¿cómo sería? Bueno, para empezar, ok, dale. Bueno, si esto fuese streaming, va a depender mucho de la fuente a donde vamos a extraer la información, pero en casos generales se utiliza PubSub para poder, como herramienta de mensajería de GCP. O sea, porque PubSub es en tiempo real, nos permite consumir esa información en tiempo real, ¿no es cierto? Exactamente. Generalmente el PubSub después le pasa la información, por decirlo de alguna manera, a Dataflow, el cual hace los tratamientos de los datos, y si seguimos la misma lógica de esta arquitectura, se ingesta en BigQuery o dependiendo de lo que se vaya a... Exacto, lo que se requiera hacer. Perfecto. Y pero como dato podría ser PubSub la herramienta para extraer esa información. Sí. Y el Cloud Storage no estaría como una fase principal del pipeline del dato porque agregaría latencia al proceso, ¿ya? Sino que sería PubSub, Dataflow, y ahí en paralelo pudiéramos estar ingestando en BigQuery y haciendo como el backup en el Cloud Storage. Pero no sería como un escalón más del proceso porque agregaríamos, latencia. Perfecto. Bueno, entiendo que puede haber un montón más de preguntas, un montón de consultas más que nos pueden estar haciendo. Créanme que estamos con mucha disposición para poder atenderlas. Lo que sí no queremos es que este webinar se extienda demasiado. Le agradecemos muchísimo su presencia. Sobre todo le agradecemos a Google que nos dio la oportunidad de poder usar sus herramientas para poder hacer este proyecto, lo que nos permitió una velocidad de adaptación increíble. O sea, piensen que UiPath es la herramienta de RPA, pero que tiene una integración 100% nativa con GCP. Todas las herramientas que utilizamos desde UiPath hacia adentro son de la arquitectura Google y que, bueno, no solamente se integran de manera nativa, sino que el costo que tenemos nosotros para tener este panel arriba es extremadamente barato, es muy, muy económico. La herramienta de visualización que utilizamos nos permitió definir y escribir un dashboard de manera muy rápida, usable y sin la necesidad de tener que licenciar ningún otro tipo de herramienta adicional. Entonces, nada, el agradecimiento 100% a Google por su ayuda y su colaboración con las herramientas que nos puso a disposición. También tanto a las diferentes empresas que todos los días confían en nosotros para su explotación de datos. No me quiero olvidar de ninguna, por favor no me reten, pero SQM, Nexus,
Rex Salud, un montón de gente que ha colaborado con nosotros y que nos apoya actualmente en los diferentes proyectos que realizamos. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Como les dije anteriormente, esta grabación va a quedar disponible inmediatamente para ustedes y la presentación también. Y quedamos abiertos a que nos consulten o nos envíen solicitudes de información o de POC a nuestro contacto @centagroup.com. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense, hagan caso a todas las medidas de prevención que, como los vieron, están dando resultados y nos van a permitir salir muy rápidamente de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.